El apóstol Pablo, que es el que escribe, hace referencia entre lo que es la vida antigua y lo que es la nueva vida. Y nosotros fuimos llamados a una nueva vida. Amén. Por tanto, nosotros conocemos lo que es el pasado, lo que es la vida antigua, lo que es la vida de pecado, de donde el Señor nos sacó, ¿verdad? Y el pasado es el pasado. Cuando a usted alguien le dice algo del pasado, me gustaría escuchar por lo menos una opinión de usted. ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo opina? ¿Cómo es su acción en ese momento cuando alguien le saca algo del pasado, cuando ya usted es nueva criatura? ¿Verdad que es bien interesante saber esto? Porque te puedes encontrar personas que te digan en la vida pasada, ¿sí? Fuiste un borracho, un drogadicto, fuiste un parrandero, un apostador, ¿verdad? Fuiste esto, fuiste aquello. Pero la vida antigua, cuando Cristo viene a nuestra vida, nos perdona todo pecado. Dice que Él lo arroja al fondo de la mar. del mar, ¿verdad? De la mar. ¿A dónde lo arroja? Al fondo. Amén. ¿Y qué tan profundo estará el fondo del mar? Aunque siempre hay buzos, ¿verdad? Siempre hay quienes, oye, dicen que en la vida pasada tú eres así. A mí luego me han dicho, oiga, pastor, que es cierto que usted antes tenía un carácter así que tronaba al instante. Le ganaba a Juan y a Jacobo, a los hijos del trueno. No, le digo, se quedaron cortos. Oiga, y que usted era esto, se quedaron cortos. Pero ¿cómo es que ahora usted es pastor? Eso está interesante. Amén. Aleluya. Eso solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Amén. Uno solo no puede. Necesita uno creer en el Señor Jesucristo, permitir que Él entre y establezca su reino en nuestras vidas y Él transforme nuestras vidas. Porque qué hermoso es lo que dice, amados hermanos, 2 Corintios 5:17, hermano Nehemías, no sé si tenga ahí. Bueno, escuche lo que el apóstol Pablo, ¿verdad que el apóstol Pablo fue terrible también? Amén. Fue un perseguidor. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera estado en el tiempo de Saulo de Tarso? Y hubiera sido perseguido. Y hubiera sido ese hombre malo, ese fariseo, se mete en las casas y agarra de los cabellos a las hermanas y las arrastra. Mete a los hermanos a las cárceles. Imagínense. A las que le caían de los cabellos y le decían, mujer hereje, y la arrastraban. Amén. Imagínense la vida de Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Cómo era? El odio que él tenía contra la iglesia. Dice que él respiraba amenazas de muerte. Así es, amén. Pero, hermano, vemos dos vidas ahí, la antigua y la nueva. Amén. ¿Quién fue Saulo? Perseguidor de la iglesia a muerte. ¿Y qué pasa después? El Señor Jesucristo viene al encuentro. ¡Saulo, Saulo! ¿Quién eres tú? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Aleluya. La vida de Saulo de Tarso dio un cambio. Muere, ahí muere el viejo hombre. El viejo Saulo hasta ahí llegó, hermano. Amén. Porque el Señor le pone un hasta aquí, un alto, un fin. Diga conmigo, al viejo hombre, Al viejo hombre. a la vieja mujer. A la vieja mujer. Déselo fuerte porque es para el Señor. Aleluya. Y hasta ahí llegó Saulo de Tarso. No completó la misión a la que iba con odio. Amén. Lo paró el Señor en el camino. Así Lo es. detuvo. Y ahí comienza una nueva vida. Ahí vemos, amados hermanos, que queda una vida antigua pasada. Y una nueva vida a la cual nosotros ahora podemos ver lo que Cristo
hizo en Saulo de Tarso. No es que Pablo lo hizo. Fue Cristo. El mismo Señor se lo reveló a Ananías. Ve, porque yo le voy a enseñar a este cuánto tiene que padecer por mi nombre. Amén. Ahora, el mismo Pablo, escuche, hermano, guiado, lleno del Espíritu Santo, lo que dice en 2 Corintios 5:17. Escuche. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! ¡Qué chulada de mensaje! Saulo de Tarso, si alguien podía hablar de la libertad en Cristo Jesús, Saulo de Tarso. Amén. Si alguien puede hablar de lo que es de la libertad, ¿verdad? De esa cautividad de pecado, somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén. Que ya no somos aquellos herejes que éramos. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vino a nuestra vida y Él cada día nos enseña a vivir la nueva vida que es en comunión con Él. Dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice, de modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo. En Cristo, en el que resucitó de entre los muertos. Si alguno está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Nueva criatura. Dice, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ya pasaron. He aquí todas son hechas Nuevas. nuevas. O sea que el Señor Jesucristo cuando viene a nuestras vidas, viene a hacer solamente cosas nuevas en nuestra vida. Amén. Solamente nuevas viene a hacer en nuestra vida. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Estar conectados a Cristo para mostrar esa hermosa y poderosa vida nueva vida que Cristo nos ha dado. Amén. Amén. En esa comunión es donde nosotros podemos entender cada día que en esa comunión podemos, amados hermanos, representar a Dios, podemos representar a Cristo, podemos reflejar el rostro de Cristo, esa imagen y semejanza que Adán había perdido allá en el jardín del Edén. Cristo la viene a recuperar y ahora nos la muestra a nosotros. Amén. Porque ahora nosotros somos la imagen viva, ¿verdad? Del Dios invisible, del Cristo resucitado. Amén. Amén. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo Jesús. Así ¿Quiénes? Los que hemos recibido nueva vida. Amén. Vida nueva. ¿Quiénes? Aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Aquellos que Cristo nos ha llamado a una vida eterna. Mire, ayer la hermana Erlinda hablaba de la herencia, Sí, es amén. ¿verdad? Amén. Del padre, de la parábola del hijo pródigo. Cómo los dos hijos eran herederos. Mire, hoy en día viene alguien a Cristo y Cristo lo hace heredero, ¿verdad? Dios lo hace heredero. Amén. ¿Crees en mí? Sí. Eres heredero de mi reino. Gloria a Dios. Fíjese, eres heredero. Porque creíste en mi hijo. Amén. Porque naciste de nuevo. Ya eres heredero. Pero hay veces que los herederos se van a echar sus vinitos de consagrar al mundo, ¿verdad? Aleluya. Son herederos y dicen, como tengo herencia, me voy. ¿Qué hace muchos cristianos? Ya recibí nueva vida, pues me voy a derrochar al mundo. Es heredero. Entonces, como dijo el chinito, no good. Aleluya. Si Cristo nos ha dado una vida nueva, y esa vida consiste en obedecer su palabra, en mantenernos firmes en Él, en estar siempre llenos y guiados por el Espíritu Santo, entonces debemos mantenernos fieles y firmes cada día, porque esa vida nueva nos conviene a nosotros. Amén. Nos conviene. Nueva vida nos vino a dar Cristo Jesús a nosotros. Ahora, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿es qué? Nueva criatura. Nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas Pasaron. ya pasaron.
Amén. He aquí todas son hechas Nuevas. nuevas. Cristo viene a nuestras vidas a enseñarnos una vida nueva de poder. Todo lo que hablamos, lo que hacemos, lo que estamos por hacer, debe ser conforme a la novedad de vida que Cristo nos ha dado. Amén. Antes teníamos un lenguaje obsceno, mentiroso, descreditado. Pero ahora ya en Cristo, ¿verdad que oír hablar a un cristiano, oír hablar a un ministro, hablando palabras del infierno, no se oye bien, nada bien? Y inmediatamente dice uno, este hermano está caído. Este hermano está falto de entendimiento, de conocimiento. Este hermano tal vez, como decía un pastor, lo que pasa dice que no está bien convertido. Dice. El lenguaje define la persona que es. Nuestro lenguaje define lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Cualquiera puede decir, no, pastor, yo soy cristiano. Mire, dije eso, pero soy cristiano. ¿Quién te va a creer de esa manera? Aunque lo sea, quizás resbaló. Pero ¿quién le va a creer? Sí, ¿Verdad que nadie? Aunque el Señor y tú lo saben. Fallaste, pecaste, resbalaste. Y sí, por haber pecado, ¿verdad? Cualquiera va a decir, no, ese no es cristiano. Pero el Señor sabe que si eres su oveja. Amén. Así es. Y que te va a rescatar, nos va a rescatar. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero el lenguaje nos da a conocer el tipo de gente que somos de Cristo. Si somos nuevos o todavía estamos viviendo la vida antigua. Amén. La vida antigua no tiene que ver nada con la vida nueva, ni la vida nueva con la vida antigua. Así es. Amén. No tiene que ver nada. Y el apóstol Pablo hace, ¿sí?, un listado aquí de lo que es la vida pasada y lo que es la nueva vida. De cómo nosotros debemos manifestar, amados hermanos, a Cristo. Amén. ¿Cómo estuvo Cristo aquí en la tierra? ¿Cómo habló? ¿Cómo Él desarrolló su vida? ¿Cómo con su vida, con sus palabras, ministró a muchas personas? Amén. Y hoy en día, su palabra sigue ministrando nuestras vidas y a todos aquellos que escuchan la palabra del Señor. Amén. Veamos lo que dice ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Hermano Nehemías. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo Gloria a Dios. sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sigue. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué hermosura de palabra. Amén. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Con quién resucitamos ya, amados? Con Cristo. Con Cristo. Amén. Dice, entonces busquemos las cosas de arriba si hemos resucitado con Cristo. Amén, así es. Así es. Y verdad que no cuesta buscar las cosas de arriba, de Cristo, las espirituales. Muchos dicen, pastor, es que es bien difícil. Ahora, no, pues es que no me da tiempo. ¿Estudia las escrituras? No, pues es que ya no llego tarde y en la noche pues dicen que se acaban los ojos rápido. Imagínense, no ha nacido de nuevo. No ha resucitado. Dice que el que ha resucitado busca las cosas ¿de dónde? De arriba. De arriba. Y el que no ha resucitado, ¿qué cosas busca, hermano? Las terrenales. Las terrenales. ¿Y cuáles son las terrenales? Ahí vemos después del 5 para abajo, dice, haced morir pues lo terrenal, ¿verdad? En vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación. ¿Qué más? Impureza. Pasiones desordenadas. Miren nada más.
malos deseos, y avaricia, que es idolatría. idolatría. Eso está tremendo. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Así es. Todo hijo que practica estas cosas, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Ahora, después dice en el 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, o sea, tiempo pasado, cuando vivían en ellas. Ahí Pablo hace un recordatorio que antes de Cristo vivíamos, ¿verdad?, ese tipo de vida desordenada, ¿verdad? Amén. Hasta cantábamos esa canción, pero sigo siendo el rey. Y es una mentira del maligno, Aleluya. porque éramos esclavos. Sí. Ahora somos libres. Amén. Dile a tu hermano, tu hermana, tú eres libre porque Cristo ya te hizo libre, dile. Amén. Aleluya. Déselo fuerte porque es para el Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y es su nombre. Gloria. Toda la gloria. Hermano, ¿cómo no vamos a buscar al Señor Jesucristo? Amén. Muchas veces, ahí me dicen, y me lo dicen seguido, pastor, lo veo triste, lo veo preocupado. Y a veces le hago con la mano así, que se detenga. Lo que pasa es que cuando estoy recibiendo del Señor, cuando estoy solo, aprovecho a hablar con el Señor, a tener ese diálogo, porque dice que debemos, en el segundo libro de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, buscar en mi presencia, buscar en primeramente mi reino y mi justicia. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Y digo, no estoy triste, ni tengo motivos por qué estarlo. Amén. Sino que a veces me quedo quieto, pensativo, atendiendo la visión, lo que el Señor me está enseñando. Pero no es que tenga el rostro triste. Mi corazón se goza porque ya fue libre. Gloria a Dios. Desde que Cristo vino a mi vida. Y uno tiene que concentrarse para buscar las cosas de arriba. Así es. Uno tiene que concentrarse. ¿Verdad que en el trabajo está uno y lo traen a uno a raya y no se concentra uno? Pero dice, Señor, ayúdame. Señor, ayuda a esta pobre gente. Aunque andes apresurado, estás hablando con el Señor. Pero no hay como cuando estás en reposo, Amén. Amén. en quietud, hermano. Y hablas con el Señor y te inspira. Y el Señor habla contigo, dialoga contigo y te da palabra. Y disfrutas. Amén. Y te dice, hijo, yo estoy contigo. Y mis planes contigo los voy a llevar a cabo. Gloria a Dios. No importa quién se oponga, mis planes son tus planes. Amén. Así es. Y los vamos a llevar a cabo. Gloria a Dios. Entonces, hay muchos que dicen, no se puede. Yo he escuchado mucho cristiano, muchos ministros, no, eso es imposible, pastor, eso no se puede. Me acuerdo cuando íbamos para la radio, vamos a tener la radio, hermano. Parecía que le había echado una cubeta de agua fría. Aleluya. 2 o 3, 5 creyeron. Los demás, hermano, mío. Y usted está predicando en la radio, en la Amén. televisión. Después le dije, hermano, vamos para la televisión. En el nombre de Jesucristo. Él me está abriendo puertas y vamos a predicar a través de la tecnología a todas las naciones. Y este hermano Nehemías es partícipe de eso, es Amén. testigo. Así Gloria es, a amén. Dios. Así es. Amén. Ahí está, Amén. predicando, testificando. Porque en Cristo Jesús, escuche, en Cristo Jesús, todo es posible. Amén. Todo se puede. Así es, amén. Todo. Gloria a Dios.
Decía un ministro en una ocasión, eso no es cierto, dice. Un ministro, eso no es cierto, dice. Porque yo creo y no todo lo he podido. Fíjese. Entonces, ¿es mentiroso Cristo? ¿No será que lo que dice que era fe, no era fe? Quizás era un solamente deseo, un capricho, y estaba confundiendo, ¿verdad? Ese deseo aferrado o ese capricho en fe. Amén. Porque claramente el Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pídeme todo lo que quieran y les será hecho. Amén. Muchas veces decimos, tengo fe, pero no obedece. Qué contradictorio, ¿verdad? ¿Funcionará eso, hermano Nehemías? No. Si yo digo, creo, pero no obedezco. Aleluya. ¿Qué le pasó al rey Saúl? ¿Verdad que desobedeció a Dios? Amén. Y en cuanto desobedeció, le costó su reinado y le costó la vida. Amén, así es. Y se llevó a muchos a la muerte, al fracaso. Amén. Entonces, la vida nueva nos enseña a nosotros que está en Cristo Jesús. Por eso Pablo lo dice específicamente en 2 Corintios 5:17, que es De modo que... de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Amén. Amén. Así es. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede diferenciar entre lo que usted fue la vida pasada en la vida actual en Cristo Jesús? ¿Hay una diferencia, sí o no? Sí es, Así amén. es. ¿Habrá alguna diferencia? Mucha diferencia. Mucha. Una diferencia total, ¿verdad? Amén. Grande. Porque una cosa es estar muerto y otra cosa es estar vivo. Amén. Así es. No es lo mismo ver ahí a alguien que está en la tumba, digo en el ataúd, y ver a alguien que está vivo. Nada que ver. Lo mismo en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús está vivo eternamente y para siempre. Pero el que está sin Cristo, ese ya está muerto. Amén. Así Está muerto espiritualmente. Por tanto, el que está sin Cristo buscará las cosas de arriba. No, para nada. Pero el que está en Cristo, Señor Jesús, acuérdate. Amén. Así es. Señor Jesús, guía mis pasos. Amén. Señor Jesús, necesito que me alumbre, me dé sabiduría para hacer y llevar a cabo este asunto. Amén. Así es. Para todo tomamos en cuenta, Señor. Incluso vamos a comer. Señor, gracias por todos estos ricos y deliciosos alimentos que te ha placido, Señor, traerlos a nuestra mesa. Los recibimos con amor, con agrado, y gracias porque los has hecho deliciosos, nutritivos. Y gracias por los que prepararon, Señor, que hicieron lo posible para que yo comiera en este día. Que tú los usaste para que yo comiera. Amén. Amén. Así es. Porque Dios usa a las personas. Cuando nosotros vamos a comer, debemos también orar por aquellas personas que Dios usó Así es. Amén. para que llegara todo eso, ese plato, delante de nosotros. Sí, amén. Amén. Bueno, Señor, gracias. Y Pablo dice, con la oración de fe se santifica todo. Así es, amén. Dice, la oración de fe. Muchos oran sin fe. Oran sin fe. Por eso, Señor, santifica todo. Si algo viene aquí descompuesto, contaminado, que no me haga daño. Amén. Y le entras con todo. Amén. Gloria a Dios. Porque tienes afilada la sierra y le metes. Amén. Sí, amén. Qué hermosa es la vida. Imagínense, hermano, que tuviéramos aquí un ejemplo nada más. Al apóstol Pablo. Aleluya. Y nada más le hiciéramos una pregunta. Un ejemplo, una pregunta. Hermano Pablo, ¿nos puedes testificar acerca
de la libertad en Cristo Jesús. Imagínense lo que diría el apóstol Pablo. Por eso cuando vaya con alguien que son inconversos, oye, tú sabes lo que es la libertad en Cristo Jesús, la libertad del pecado. No, ¿qué es eso? Explíquele. Imagínense que estuviera el apóstol Pablo. Él te va a decir, mira, yo antes pensaba que le servía a Dios y perseguía a la iglesia. Daba mi voto para que lo mataran a los cristianos. Y él le decía a los cristianos, herejes. ¿Y quién creen que era el hereje? Era él. Él era. Amén. Él mismo. Imagínense cuando Pablo viene, Cristo lo alumbra, lo hace nacer de nuevo. Y Señor, perdóname, el hereje era yo. Imagínense ese testificar de la libertad en Cristo. No sé si hay personas que se han acercado a usted y le han dicho, oiga, ¿y usted cómo se hizo cristiano? A mí me han preguntado, ¿cómo es que usted se hizo cristiano? ¿No era usted de los que adoraba ya ídolos, imágenes? ¿No era de los que usted iba a comer tamales el 12 de diciembre? ¿No era de los que le llevaba las mañanitas a aquel ídolo? Aleluya. Y dije, mira nada más. ¿Cómo es que usted se hizo cristiano? ¿Cómo es que traicionó a la verdadera religión? Digo, no la traicioné. Nomás la cambié por Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Es que, hermano, cuando viene Cristo, uno está, cuando Cristo apenas está llegando en uno está ciego. Amén. Pero cuando Cristo se presenta, mire, Él se presentó con todo su resplandor delante de Saulo, que no pudo ver. Se presentó como luz. Y Pablo le testifica al rey Agripa, oh rey Agripa, te ruego que tengas paciencia en escuchar. Iba yo camino a Damasco con una comisión para ir por los herejes, a los que yo les decía herejes. En eso, una voz y una luz se me puso frente a mí y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa luz sobrepasaba la luz del sol y quedé ciego por 3 días. Imagínense, hermano, el impacto que Saulo de Tarso recibe cuando Cristo viene a su vida. Imagínense, recuerde usted en este momento, recuerde cuando Cristo llegó a tu vida. Amén. Cuando Cristo llegó a tu vida. Luego dice, es que por aquel hermano yo llegué a Cristo. No, fue Cristo. Así es, amén. Amén. No le des ningún mérito a nadie. Amén, amén. Así es. Gloria a Dios. Es Cristo el que usa cualquier vaso Amén. para hablarnos, para llegar a nuestra vida. Y si no, Él llega directamente a nuestra vida. Así es. Gloria a Dios. Porque ahí estaba Pablo. Pablo había visto cuando fue crucificado el Señor Jesucristo. Amén. Él estaba de acuerdo en que lo crucificaran. Estuvo de acuerdo en que apedrearan a Esteban. Así es, amén. Odiaba a muerte a los cristianos. Amén. La iglesia católica, los mormones, los testigos de Jehová, el Islam y todas aquellas religiones muertas que hablan de Dios, dicen que ellos aman a Dios, que aman a Cristo, algunos. ¿Y cómo es que odian a los cristianos? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos dicen que solamente Jehová. Que Cristo no es el Salvador. Así es. Algunos ya se convirtieron a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y si crees en Dios, ¿por qué odias a los cristianos? Y los odian a muerte. Saulo de Tarso era uno de ellos.
Pero vemos la nueva vida de Pablo en Cristo Jesús, hermano. ¿Verdad que nada que ver con el antiguo Pablo? Nada que ver. Nada que ver. Y mire, amados hermanos, la escritura es bien precisa, bien clara, tajante para la eternidad, para la salvación. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siga. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! Dice, ahora pues, dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia, ninguna condenación hay para quienes, para los que estamos en Cristo Jesús. Así. Diga, ninguna condenación hay para mí, Ninguna condenación. porque estoy en Cristo Jesús. Ay, para- Déselo fuerte. porque es para Aleluya. Gloria a Dios. Gloria ti. a Dice, Dios. ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Coma. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Punto. Y aparte. Amén. Y muchos pueden recitar ese versículo y decir, no, yo no ando conforme a la carne. Pero viven una vida carnal. Sí, Amén. Así. Dice que no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Dice, no los que andan, ¿sí?, conforme a la carne. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Mire lo que es andar conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, la carne está sujeta. Amén. Está sujeta. Y vemos lo espiritual, vemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén, amén. Así es. Y corregimos lo que se tiene que corregir. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nada más, hermano. Amén. ¿De qué nos ha librado? De la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. De la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Así es. ¿Quién nos libró? Cristo. Y si Cristo nos libró de esa maldición de muerte, de pecado, entonces debemos andar en novedad de vida. Amén. Debemos nosotros andar representando solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es. A Él debemos, amados hermanos, representar. Dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo Jesús. Aleluya. Así es. Mire que el Padre no escatimó, amados hermanos, al Señor Jesucristo para que usted y yo andemos en novedad de vida. Aleluya, gloria a Dios. El Padre le dijo claramente al Hijo, al Señor Jesucristo, vas a la tierra y me rescatas a mi hijo Bernardino. Rompes esas cadenas de maldición, esas cadenas de pecado, de muerte. Lo liberas de esa esclavitud y me lo haces libre. Porque va a ser un instrumento en mis manos para testificar mis maravillas. Para que hable mi verdad. Y nadie lo va a detener. Se van a levantar, pero los va a vencer. Los va a derribar. Porque yo estoy con él. Amén.
Gloria a Aleluya. Dios. Déselo fuerte porque es para el Señor.